Saludos amigos de Rocket Sports y bienvenidos sean a una nueva entrevista. El día de hoy toca conocer a mi compañero y amigo Bruno Valencia, o como me gusta decirle, el hombre del que no se habla. Nada, la verdad que un gran tipo. Él fue durante mucho tiempo corresponsal de Televisa y Univisión en Europa. Él ya estuvo en 2 Copas del Mundo, que son Brasil 2014 y Rusia 2018. También en este momento, pues tras su salida de Televisa, tiene su agencia de medios, que es la que en este momento también a mí me acredita para ir a los partidos de Chivas y Atlas aquí en Guadalajara. Además de que su fuerte, pues como se llama la empresa, El Sueño Europeo, mandamos gente a cubrir partidos de Champions League, de la Liga Española, de las Copas Inglesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Bruno, además de eso, también durante mucho tiempo ha cubierto los partidos del Puebla y de Cruz Azul. Ahora que están en Puebla, él es de dicha ciudad. Pero hablaremos un poquito con él acerca de las expectativas de lo que se viene para esta Copa del Mundo de 2026. Sin más dilación, vamos hacia la entrevista. Amigos de Rocket Sports, pues bueno, nuevamente estamos aquí con otra entrevista con la excusa de lo que vendrá a ser la Copa del Mundo en nuestro país, en Estados Unidos y Canadá del 2026. Y ahora tenemos pues ni más ni menos que a Bruno Valencia, un periodista con muchísima trayectoria. Platícanos un poquito acerca de ti, Bruno, quién eres, qué has hecho, y gracias por estar aquí con nosotros. Con gusto, Johnny. A ver, yo soy Bruno Valencia Pedraza, tengo más de 40 años, pero en el periodismo deportivo 19. Justo en el 2025 casi la mitad de tu vida, años, ya. Claro, y en el 2026 estaré celebrando mis primeros 20 años de carrera en el mundo de los medios de comunicación y sobre todo del periodismo deportivo, así que ya sabrás lo que me hace ilusión esa fecha 2026. Sí, 2026 es una fecha importantísima, un mundial aquí en casa, la verdad que a mí me gusta, me ilusiona mucho personalmente, pero no sé a ti qué tanto te ilusiona. Pero bueno, primero platícame acerca de tu carrera, Bruno. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué cosas has hecho a lo largo de tu vida? Yo sé que también eres un poquito fuiste corresponsal mucho tiempo en Europa. Platícanos un poco acerca de tu trayectoria. Sí, a ver, yo empecé en los medios de comunicación en el año 2006 y mi primera etapa fue cubriendo al Puebla de la Franja, en Televisa local, Televisa Puebla, sobre todo haciendo coberturas en el Estadio Cuauhtémoc y en las ciudades que visitaba el club, ¿no? Como visitante, y sobre todo había otras televisas, en Tijuana, en Torreón, en Chiapas. Primero fue más local. Luego me fui a vivir a Ciudad de México. Ciudad de México la considero también mi casa porque allí detonó mi carrera cubriendo al América, sobre todo en el año 2013-2014, ese ciclo del campeonato de Moisés Muñoz, de Miguel Ayun, de Aquivaldo Mosquera. Todo ese campeonato del América fue uno que viví muy de cerca, y también cubriendo al resto de equipos de Ciudad de México. Menos a Pumas, un poquito menos a Cruz Azul, pero también llegué a hacer transmisiones con ellos. De ahí me fui a vivir a Europa como corresponsal, empecé en el año 2015, Univisión Deportes me envió a vivir allí, y de entonces para acá he estado alternando algunos años de base, de planta en Europa, de repente por pandemia, por situaciones especiales, regresando un tiempo a México, pero creando El Sueño Europeo, que es una agencia que le da servicio a diferentes medios de comunicación con cobertura on-site, sobre todo de la Champions League. En eso estamos especializados, yo, mi equipo, mis amigos, y a eso es lo que me dedico, a cubrir sobre todo partidos de Champions League. Yo creo que debería llevar unos 60-65 partidos de Champions League on-site en el estadio. Poquito nada más, poquito, 60-65, no, la verdad que una trayectoria bastante importante, Bruno. La verdad que felicidades por todo lo que has logrado a lo largo de tu carrera. Y te quiero preguntar, más adentrando a la Copa del Mundo, bueno, tú sé que no, naciste en el 84, ¿no? Sí. No te tocó el Mundial del 86. ¿Te emociona el hecho de que la Copa del Mundo venga a México por primera vez en tu vida consciente, vaya, así llamémosle? Sí, no me llevaron, me gustaría tener el recuerdo de que aunque sea de 2 años de edad, me llevaron a alguno de los partidos en el Estadio Cuauhtémoc o en el Estadio Azteca, o aunque sea en el de Ciudad de Nezahualcóyotl. Pero no, esos 3 estadios los conozco muy bien, y también conozco otros estadios que fueron mundialistas en México, como el Estadio Jalisco, como el Estadio de la U de Nuevo León en Monterrey, y los que van a ser ahora mundialistas, ¿no? El propio Estadio de Guadalajara, el propio Estadio de Monterrey, y la remodelación del Estadio Azteca no sabemos cómo va a quedar. Pero sí me emociona mucho que la Copa del Mundo llegue a casa, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estuve yo muy presente
en el Congreso de la FIFA en Zúrich en el año 2016, cuando se estaba cabildeando toda esta situación de CEO de María y se acercaba Juan Carlos Rodríguez con Infantino, que acababa de ser nombrado presidente de la FIFA, y ellos junto con Estados Unidos y Canadá tenían esa ilusión de que se pudiera disputar un tercer mundial en México. El del 70 sí fue como muy bien ganado y planeado. 2 años después de tener los Juegos Olímpicos aquí en México, México se abría al mundo, era una sede rica, ¿no? Un país emergente, como hoy día se ven a los países árabes, pues en ese entonces, en los 70, se veía México de tal modo que se abría al mundo y era sede de todos estos grandes eventos. El 86 fue un poco más de rebote, pero aún así ganándole a Estados Unidos, un gigante en temas económicos, y ahora es en alianza con ellos, ya haciendo complemento. No podemos competir con su nivel económico, tampoco podría decir con su infraestructura deportiva, pero México todavía tiene esa tradición, ese sabor de que el fútbol tiene muchos años de historia y sobre todo esa capacidad de hospitalidad que va a hacer que por lo menos sean 12, 13 partidos. Llegó un escenario, un punto en el que nada más íbamos a tener 10, vamos 13 y a lo mejor por ahí nos cae alguno extra de rebote, pero sí va a ser muy emocionante tener el Mundial en México. Sí, será pues ya ver qué sucede de aquí al año que viene por todo lo que está sucediendo, extra cancha, en el contexto histórico que estamos viviendo en este momento con toda la guerra comercial que se está viviendo en estos 3 países. Pero sí, y bueno, ¿qué te parece que se haya escogido 3 países como lo son Canadá, México, Estados Unidos como sede? ¿Te convence, no te convence? ¿Qué le ves de pros, qué le ves de contras a todo esto? A ver, ya sabemos cómo va a estar el calendario de los siguientes 2 mundiales y es como muy contrastante. El que sigue de México va a tener entre 3 y 6 sedes. 3, digamos, bastante fijas, con España, Marruecos y Portugal, pero otras 3 simbólicas. El problema yo no creo que sean 3 países. El tema es el tamaño y la distancia que hay entre ciertas ciudades de estos 3 países. Desde la costa este de los Estados Unidos, por llamarle Nueva York, a Ciudad de México o a Los Ángeles, hay 5,000 kilómetros de distancia, lo cual en Europa hay países que tienen de este ancho, pues 1,000 kilómetros. Entonces, el equivalente que sean 3 países en México sería la distancia a 5 o 6 países en Europa tranquilamente. Entonces, no va a ser muy sencillo para el aficionado, contrario a lo que ocurrió en Qatar, que estaban en una sola sede prácticamente, ¿no? En una distancia de pocos kilómetros. Casi como Juegos Olímpicos. Todos los estadios, claro. Ahora, tratar de seguir a tu selección involucrará un reto logístico muy grande por las restricciones de visados para ciertas nacionalidades, por todas las restricciones que pueda haber, logísticas, pero bueno, al final será algo que terminaremos contando los que lo vivamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo lo que tuvimos que superar para seguir a una selección en particular o para ver algún partido en específico. Y te pregunto a ti, Bruno, tú ya has estado en algunos mundiales como reportero on-site, ¿no? Platícame un poquito de cómo es la experiencia de cubrir una Copa del Mundo. Pues es multicultural, primero que todo. Los 2 mundiales los viví de forma muy diferente, Brasil 2014 y Rusia 2018. Brasil estuve la mayor parte del tiempo en el IBC, que es el Centro Internacional de Medios, donde en un recinto ferial, por llamarle de algún modo, están las televisoras de todo el mundo concentradas. Entonces tú vas caminando literal como en una feria de tu ciudad y la tele de Rusia, la tele de China, la tele de Nigeria, en pocos espacios. Es muy interesante y sobre todo también con qué camiseta vas tú, ¿no? Y el tamaño de tu televisora pesa mucho para que lleguen las figuras internacionales. Me tocó, por ejemplo, la reunión en la que Risto Stoichkov que venía con la televisora con la que yo trabajaba, fue a saludar a Diego Maradona, que estaba con otra televisora. Entonces se abrazaron, hicieron un programa juntos. Fue como muy impactante que en pocos espacios sepas que tienes a tantas figuras muy relevantes. Contrariamente a Rusia, me tocó estar mucho en los estadios y sobre todo afuera de los estadios. Entré a muy poquitos partidos, pero están conviviendo con la gente, la multiculturalidad y cómo se va apagando esa efervescencia que los primeros días siempre los países latinoamericanos ponen mucha fiesta. Sin embargo, poco a poco van desapareciendo. Me tocó un Perú, una afición peruana que tenía muchos años que no iba a un mundial, una afición panameña que iba por primera vez, que hacían fiesta y alaraca. Sí, claro. Y poco a poco se iban desinflando hasta que iban quedando las aficiones de siempre. Casi una Eurocopa, sumando Brasil y Argentina. Y como todos los países latinoamericanos, eso sí, suelen unirse para hacerle bullying o contrapeso al tema argentino. Cómo se unen y siempre cantan América Latina menos Argentina. Por algo será. Sí, no, y bueno,
ese tipo de cosas, la verdad, de experiencias increíbles. ¿Cuál es así como tu mejor recuerdo cubriendo una Copa del Mundo? Que así el momento que digas, esto para mí es cubrir una Copa del Mundo. La final de Brasil 2014 y dentro de Maracaná. Ya te decía que estuve la mayor parte del tiempo haciendo contenido en el IBC. Dentro del IBC. Por tanto, me tocaba salir muy poco a los estadios o a los centros de entrenamiento. Sin embargo, mi jefe, de tan buena labor que se hizo, me premió. Me dijo, vas a la final y ni siquiera tienes que hacer algo después del partido. Tu labor es previo, enlaces tal cual, después puedes ver el partido y si quieres ir a zona mixta, pero ya no vas a tener programas, así que el contenido que saques va a ser prácticamente para uso, goce y disfrute tuyo. Entonces, el gol de Alemania en el tiempo extra, pues evidentemente me tocó verlo allí en el estadio y cómo, pues sí, quedó callado. Primero por un momento Maracaná, porque la afición argentina sentía que podía ganarlo, y después como pues el resto de todos los que no eran argentinos celebraron ese gol. Y bueno, y aparte de Brasil fuiste a Rusia. ¿Qué fue diferente? Mario Götze, ¿va? Sí, Mario Götze fue el gol de Alemania. Mario Götze. Mario Götze fue el gol de Alemania, precisamente. ¿Qué cambió con Rusia? Porque evidentemente Brasil es un país con gente muy famosos por ser muy alegres, por ser muy exaltantes, por tener todo ahí, por ser muy alegres. Y a comparación de Rusia, que son tradicionalmente fríos, pero bueno, a experiencia propia que también me tocó ir a ese mundial. ¿Qué fue de diferente Brasil a Rusia? Sí, pero a ver, hay que decir que siempre el ambiente en los estadios o en los metros o en los aledaños a una instalación deportiva, hoteles donde hay jugadores, es muy diferente al resto de la ciudad, ¿no? O sea, en ciertos sectores de la ciudad sí se vive un cambio radical de lo que suele ser el día a día, pero en otras áreas se vive como una naturalidad, como una normalidad. La gente va a trabajar, hay partidos en martes, en miércoles, ¿no? Uh-huh. Y la gente va a trabajar en sus oficinas. Entonces, a ver, el turista siempre suele ser como mucho más integrado. Hay que decir que, por ejemplo, mexicanos, pues somos 120 millones que vivimos en México y otros 30 que están regados. Entonces, México tiene gran cantidad y gran presencia. Hay países que son de 2 millones, de 3 millones. Y por mucho que quieran mandar representantes al país, pues son muy poquita gente, ¿no? Portugal son 12 millones, entonces es difícil encontrarte a demasiados portugueses por más que sean candidatos a ganar una Copa del Mundo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. A veces te vas a encontrar, sabes de qué nacionalidades te vas a encontrar y de qué, pues mucho menos. De repente decir, ay, mira, me encontré a una persona que te gusta de Irán, ¿no? Uh-huh. En Rusia, pues no era tan sencillo, ¿no? Un aficionado, o que llevaran de Egipto, me acuerdo, sí, y algunos llevaban caras de Salah y eso, pero no es muy sencillo encontrarte de ciertas nacionalidades. Y bueno, hablando un poquito acerca de precisamente el mundial que se viene, ¿qué esperas de la afición, del aficionado que venga a este mundial? ¿Qué se puede esperar también el aficionado que venga a este mundial a comparación de otros que te han tocado? Es que es muy diferente el Estados Unidos del este que el Estados Unidos de la costa de California, uh-huh. ¿no? Que no es tan diferente de lo que te puedes encontrar en México. Ambiente más festivo, gente que habla español, y depende de dónde vengas, pues elegirás, y también del sorteo, a qué estadios vas a ir. Pero la parte de Estados Unidos del este, sobre todo, ¿no? Ahora sí que de Texas para arriba, de Texas uh-huh. para aquel lado, Orlando, bueno, en este caso Miami, que es la que va a ser sede. Orlando le tocó en el 94, pero ahora ya no. Pues va a ser como mucho más los deportes americanos, ¿no? Finalmente, parking lots gigantescos, sí, gente haciendo ahí sus asados tal vez, uh-huh. pero no tanta convivencia en el transporte público. Eso es muy impactante. A mí me ha tocado las ciudades en las que hay metros, en el metro de Moscú, y todos pintados de colores, gente cantando, tomándolo, también de algún modo pues haciendo desmadres, ¿no? Cosa que a veces se sale de control y que esperemos en este caso no suceda así. No lo veo tanto como miedo con amenazas de terrorismo, no lo veo tanto así. Va a ser festivo, pero sí con riesgo de que en su día, ¿te acuerdas cómo se controlaba a los hooligans? Sí, claro. Cómo también hay ciertas aficiones de, no sé, de Países Bajos que pueden ser complicaditos. Entonces, aunque hay unas manchas naranjas sensacionales que brincan, cantan y son súper armoniosos, también hay gente que viene a intentar beber y choques, confrontaciones. Así que eso sí hay que tenerlo
bastante controlado. Pero va a ser una experiencia muy diferente la parte de Estados Unidos y Canadá con la parte mexicana, que yo imagino en Ciudad de México y Guadalajara, pues unas fiestas bastante importantes. Sí, la verdad, porque pues digo, también no podemos negarlo, aquí en nuestro país es conocido internacionalmente porque se viene de fiesta, porque les gusta mucho ese tipo de cuestiones, a venir aquí a los extranjeros. Pero bueno, ya hablando un poquito más del tema un poco estrictamente deportivo, ¿qué te parece la calidad primero de las selecciones a nivel internacional que van a venir a México a competir? Al momento que estamos grabando, aparte de las 3 sedes, ya están clasificadas Argentina, Japón y Nueva Zelanda a la Copa del Mundo. Pero, ¿qué esperas ver de las selecciones que van a venir? ¿Qué figuras te gustaría ver? ¿Quiénes se van a quedar fuera? ¿Cómo ves todo este tema? Bueno, con el progresivo aumento de la calificación de selecciones 16, 24, 32, 48, pues se ha ido perdiendo el nivel de calidad, ¿no? Se ha ido diluyendo, porque antes eran 16 selecciones que todas eran magníficas. De CONCACAF, por ejemplo, normalmente iba uno, ¿no? Y solamente en México 70 llegó a ir otro cuando eran 16, en El Salvador le tocó. Pero lo cierto es que Europa sigue dominando el panorama futbolístico y esas selecciones van a ser las más potentes. No sé si nos va a tocar ver el día en el que una selección no europea gane un mundial. Si eso sucede será porque hay muchos de jugadores naturalizados o jugando en territorio europeo, como lo que pasó con Marruecos. No es casualidad de por qué en Qatar Marruecos avanzó tanto, por todos los jugadores que no nacieron en Marruecos, ni se educaron ni se formaron en Marruecos, aunque tengan padres o ascendencia marroquí, ¿no? Eso sí creo que lo podamos llegar a ver, nivel de selección ya más parejo. Otras selecciones, me cuesta decirlo, pero si la selección mexicana no logra avanzar a semifinales en esta edición, creo que nunca lo va a hacer. Nunca va a tener esa ventaja de la localidad como la tuvo en el 70, que era el momento para avanzar a semifinales, en ese estadio de Toluca que se pierde contra Italia en los cuartos de final. Evidentemente era lo mismo en el 86 en Monterrey, cuando no se logra eliminar a Alemania en los penales. Y ahora, con la ni siquiera clasificación a la segunda fase, en Qatar tienes la ventaja de la localía, pero si no logran hacerlo en esta, yo creo que México, por cómo ha ido evolucionando el fútbol, se puede ir despidiendo de que algún día va a llegar a unas semifinales de Copa del Mundo. Y precisamente te iba a preguntar después acerca de la selección mexicana, ¿cómo la ves para llegar a esta Copa del Mundo? Sabemos que se viene de una Copa del Mundo pésima, el peor resultado de México en los últimos, que fue 40 años, desde el 78 que fue último lugar México. Sí, y en el 82 que no clasificaste. Sí, yo me acostumbré a ver, mi generación se acostumbró a ver a México siempre, para bien y para mal, en el mismo lugar. Dando una fase de grupos extraordinaria, luchándole tú a quien tú quieras y después desinflándose en los cuartos de final. Me acuerdo estar llorando cuando Bulgaria, que yo sé, amo a mi amigo Risto Stoichkov, pero una Bulgaria que no traía gran cosa, que sí, que había medio dejado a Francia fuera, pero por una combinación de situaciones, para Estados Unidos 94 te deja fuera, ¿no? Como en el 98 tuviste a Alemania para matar con el Luis Hernández, el matador, y luego no lo hiciste. Pero bueno, se avanzaba siempre de fase de grupos y era muy emocionante esos momentos en los que en las escuelas nos dejaban salir de clases temprano o incluso ver el partido en las escuelas. Pero siempre se había clasificado a segunda fase. Y ahora espero una resurrección de la selección mexicana, que se motiven por estar viviéndolo en casa, que el nivel no solamente tiene que ver con el estado anímico, pero sí el estado anímico modifica el rendimiento, pero sí tienen que encontrar una forma de cohesión. Javier Aguirre me parece que sí es la persona adecuada, vivirá su tercer mundial y espero que lo respalde Rafa Márquez junto con las figuras que ahora se tienen, ¿no? Raúl Jiménez llegando, creo, en su mejor nivel, ojalá y logre hacer esa diferencia. Ese Raúl Jiménez sea el Hugo Sánchez que esperábamos del 86. Santiago Jiménez también logra dar ese paso hacia adelante para que la ofensiva esté, pues, por lo menos siendo destacada. Tengo esperanza en que, aunque sea por un momento en el tiempo, todo se detenga y el ambiente a veces nocivo que permea el fútbol mexicano, se viva un oasis. Y en ese oasis la selección mexicana se encuentre, se enchufe
y pueda tener un rendimiento excepcional que nunca antes hemos visto. Sí, no, la verdad que, bueno, hay mucha esperanza en cuanto a lo que puede hacer la selección mexicana, sobre todo por el tema de que juega en casa. Digo, a final de cuentas no estamos jugando una eliminatoria para poder clasificarnos, lo cual no sé si es bueno o malo, porque pues eso te quita algo de competencia, pero bueno, a final de cuentas eso. Hablando un poquito más acerca de ¿cómo ha sido tu experiencia también cubriendo? Regresamos un poquito acá. ¿Cómo crees que cambie o qué cambios notaste de Brasil a Rusia y qué cambios esperas que haya en la forma de cómo se va a cubrir esta Copa del Mundo? Cada vez hay más medios de comunicación, cada vez hay más periodistas. Sin embargo, los espacios autorizados, digamos, crecen muy poco. Crece mucho más el ritmo de personas que tienen esta capacidad de estar en los eventos y grabar a lo mejor hasta con sus celulares. Entonces veo mucha gente reporteando en las calles, me imagino eso, pero sí siendo muy difícil tener una acreditación para poder estar dentro de los partidos y sobre todo poder acceder a los jugadores y los protagonistas. Eso será nuevamente solamente para las televisoras que tengan derechos de transmisión. Siempre hay una gran diferencia de clase social prácticamente, ¿no? De accesos, diferencia de accesos. Sí, claro. Entre si eres, ¿qué televisora? ¿Cuánto pesa esa televisora en el mundo? Cantidad de gente que está viendo esas retransmisiones, el país que está involucrado, y luego vienen los que tienen menos derechos, pero siguen siendo, por ejemplo, con derechos de radio, aunque sean auditivos, y luego los que no tienen ningún derecho de nada, y así hasta que hay gente que literal solo hace coberturas en las calles. Yo todavía no puedo decir a qué tipo de cobertura perteneceré. Me ilusiona poder hacer algo mejor de lo que se hizo en su día en Brasil 2014, pero evidentemente no es sencillo. La evolución digital es tremenda. En 2014 todavía no teníamos el internet tan desarrollado para crear los reels que hoy día son tan esperados, los TikToks que tienen tantos formatos, las plantillas de creación de videos en instantes, la integración o la hibridación con las caricaturas y la propia inteligencia artificial. Todo eso vamos a irlo viendo en tiempo real, siempre con la protección de los derechos de transmisión. Al final, eso es lo que más protege la FIFA y las televisoras que pagan por ello. Entonces, eso no cambiará. El poder ver en directo tu gol, salvo que lo comparta algún aficionado, que eso no lo pueden restringir, va a ser una mezcla muy interesante. Pero al final de cuentas siempre saldrá adelante, siempre se volverá compartido, siempre se volverá viral, algo que valga la pena conocer, alguna historia de alguien que hizo un esfuerzo monumental, o que vivió un momento particular, o que le cayó un balón, o que le regalaron una camiseta, o que le transformó la vida tal gol. Ese tipo de historias, a lo mejor ya antes siempre solo la tenía la televisión oficial. Ahora la puede tener cualquiera. Cualquier persona puede recabar una historia buena. Lo importante será cómo la sepa compartir y cómo va a escalar a diferentes públicos. Sí, luego más porque, bueno, se habla de que esta Copa del Mundo, eso te lo quiero preguntar, porque parece ser que pues la Copa del Mundo tendrá solamente una cadena de transmisión internacionalmente, que es lo que se va a intentar en el Mundial de Clubes que se viene ahora en junio, julio. ¿Qué te parece eso? Que haya solamente una... A ver, sí, claro, la FIFA puede intentar tener un socio global, porque claro, el streaming hoy día te permite ese tipo de distribución del material. Sin embargo, se tienen que hacer contenidos locales. Cada público que ve un partido lo ve con su sabor, con sus palabras, con sus gestos, con su historia. Todo eso pesa, ¿no? No es lo mismo que te relate un partido a alguien que en su vida sabe lo que se ha sentido, lo que te decía hace unos momentos. El que Luis Hernández hubiera podido meterle ese gol a Alemania y luego Oliver Bierhoff los convirtiera en cabezazos. Ese dolor o ese gusto de los goles de Luis García a Irlanda, ¿no? Esa también eliminación tremenda en el 2002 contra los Estados Unidos, o el gol de Chabalala en la inauguración de Sudáfrica. Alguien te lo tiene que contar de acuerdo a tu sabor. Yo no sé lo que sintió el peruano en tantas ausencias de Copa del Mundo, o el volver a poder estar presente, el significado que tuvo tras 42 años, ¿no? Entonces, te lo tiene que contar alguien local, y por tanto, esta plataforma de distribución mundial o tendrá que tener acuerdos locales con
distribuidores de contenido de cada país, o por lo menos tendrá que incorporar gente de cada una de esas nacionalidades para darle ese sabor, porque si no va a ser un fracaso, va a rechazar el público esa transmisión de origen. No le puedes cambiar tan fácil a la forma de recibir los contenidos a la gente de lo que está acostumbrada. Perfecto, y bueno, ya para finalizar, Bruno, tú como persona, ¿qué esperas de esta Copa del Mundo? Bueno, fíjate que estaré cumpliendo 20 años de carrera, como lo decíamos al principio, de 2006 a 2026. Va a ser la quinta Copa del Mundo que de uno u otro modo esté involucrado ya en medios de comunicación. ¿Cuáles han sido las otras 4? Bueno, en Alemania 2006 acababa yo de entrar a hacer mis prácticas profesionales en Televisa Deportes. La realidad es que no hice mucho más que estar en la redacción, vivir algunos partidos ahí en la redacción y soñando y deseando acercarme algún día a estar presente en los estadios, ¿no? En 2010 ya lo viví en Puebla, dentro de Televisa Puebla, cubriendo eventos en plazas públicas, los partidos de México en plazas públicas, pero no fui a Sudáfrica. Sin embargo, conocí a Alemania unos meses después y ahí empezó mi internacionalización. Ya hablamos de 2014 y 2018, que me tocó estar en los dos países, y en 2022 decidí no ir porque le estaba apostando más a un proyecto de Fórmula 1. Por tanto, tengo ese dolor, esa insatisfacción de no haber ido a ese mundial, que no hubiera ido seguramente con una tele con derechos. Esa parte también me generaba ciertas dudas, porque el proyecto que estaba yo más pegado era Fórmula 1. En 2023 iba a ser Fórmula 1 con una televisora con derechos, así que por eso decidí sacrificar el no ir a Qatar 2022. 2026 será mi regreso y mi reconexión al Mundial, que ya lo vengo trabajando desde Copa América. Espero estar en el Mundial de Clubes 2025, pero sí, me ilusiona mucho a nivel profesional estar nuevamente en una Copa del Mundo. El ambiente mundialista es incomparable y pues ya tendré una edad, ¿no? Ya seré algo maduro, ya tendré a mi sobrino de 7 años, digamos que ya a lo mejor ya se llega a acordar de esta experiencia. Entonces, pues generar recuerdos, sembrar recuerdos de cara a los otros, espero 20 años de carrera en los que sí quiero no perderme ninguna Copa del Mundo, tratar de estar siempre en una televisora o distribuidora de contenidos con derechos de transmisión, porque creo que tengo la calidad suficiente para poder estar en una empresa que te permita vivir todo eso muy de cerca, como lo vivo con la Champions. Y ya lo último, ¿quién va a ganar el Mundial de 2026? No, pues me pides ver la bola mágica. Mójate, Bruno, mójate. No, yo quiero que sea alguien que no la haya ganado nunca. Eso es lo que me encantaría. Okay. No importa, aunque sea Estados Unidos, de verdad me daría gusto que den ese brinco, porque siempre han hablado desde el Proyecto 94 que a 10 o 20 años ellos desean ganar Sudáfrica 2010, que ese era su proyecto. No se les ha dado. Eso muestra lo complicado que es la competencia tan pareja. Pero sí, en esta ocasión, si bien el de 2030 me gustaría que lo ganen España o Portugal, ahí sí claramente tengo un favorito. El de 2026 quiero que lo gane alguien que nunca lo haya ganado. Me da igual si es Croacia, me da igual si es Australia, que es difícil por todo el poderío europeo. De México, de verdad, no sé si es conformista o pedirles mucho, dependiendo cómo los veas. Pero sí, si no se meten a semifinales en esta, no estaremos vivos, ni tú ni yo, y solamente tú que lo estás viendo como una joya, una reliquia, para ver que México llegue a llegar a semifinales de un Mundial de Mayores. Bueno, pues creo que es todo. Muchísimas gracias por darte el tiempo, Bruno. Y pues para nuestros amigos que nos están viendo en el canal de Rocket Sports, esta es la segunda entrevista. Ya tuvimos la entrevista con el señor Héctor Huerta, señor aficionado, no Héctor Huerta el periodista, el señor aficionado que nos platicó mucho acerca de su experiencia de México 86. Hay una última que se me olvidó. ¿Qué te parece el cambio de nombre del Estadio Azteca? Irrelevante, o sea, porque ya se intentó en su día con Guillermo Cañedo, y que era un nombre que no iba a prohibir la FIFA por cuestiones comerciales, ¿no? O sea, si le hubieran dejado el nombre Estadio Guillermo Cañedo, se hubiera podido llamar para el Mundial Estadio Guillermo Cañedo. Sin embargo, al ponerle el nombre de un banco, la FIFA simplemente lo va a nombrar Estadio Ciudad de México, y tampoco la gente lo va a conocer como Estadio Ciudad de México. Siempre ha sido el Azteca y siempre será el Azteca. En su día, para cuestiones de liga local, podrá ser a Estadio Azteca Banorte, tal vez, pero veo muy difícil que deje de conocerse después de que lo inauguraron en el 66, 64, por ahí. 66. Nunca la gente, ni cuando era un reconocimiento bonito a Guillermo Cañedo, dejó de decirle Estadio Azteca. Ok.
Ahora sí ya es todo. Muchísimas gracias, Bruno. Y pues ya lo saben, amigos de Rocket Sports, nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Una carrera ya bastante longeva, bastante larga la de Bruno, que pues ya cumple 20 años este año, como lo dijo durante la entrevista. Gracias por atenderme en tu casa, por recibirme, y pues sigan Rocket Sports, síganlo en redes sociales, síganos @elsuenoeuropeo en prácticamente todas las plataformas, Instagram y TikTok sobre todo es lo que estamos trabajando en este momento, además de que bueno, le hacemos producción a otros medios de comunicación como lo son Posta, Órbita Deportiva, TJ Sports, Kick Sport y los que se vayan sumando. Ahora sí que el cielo es el límite. Muchas gracias a todos por ver esta entrevista, y si les gustó denle un like, denle seguir a la página, eso me ayudaría muchísimo, y nos vemos a la próxima.